Los caballeros templarios y sus secretos perdidos. ¿Qué secretos ocultaban realmente los caballeros templarios? ¿Por qué, siglos después de su caída, todavía hablamos de ellos como si su influencia permaneciera oculta entre las sombras? Es posible que esta enigmática orden medieval, que alguna vez fue tan poderosa como el propio trono de Europa, haya dejado algo tan valioso detrás que podría cambiar el curso de la historia. Los templarios, guerreros, banqueros y quizás algo más. Hay quienes dicen que escondieron algo más grande que su inmenso tesoro. Algo que, hasta hoy, sigue intrigando a historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Un objeto? ¿Un conocimiento prohibido? ¿O una verdad tan peligrosa que los reyes y el propio papado debieron destruirlos para evitar que saliera a la luz? Para entender este enigma, debemos retroceder a los inicios de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Fundada en el año 1119, la Orden Templaria surge en Jerusalén, poco después de la Primera Cruzada. 9 caballeros, liderados por Hugues de Pallins, asumieron una misión sagrada: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, un territorio entonces asolado por los conflictos entre cristianos y musulmanes. Al principio, la orden era pequeña, humilde y sin grandes recursos. Sin embargo, algo cambió drásticamente. El rey Balduino II de Jerusalén otorgó a los templarios un cuartel general en el Monte del Templo, sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón. Y es aquí donde las leyendas comienzan a tejerse. Durante años, los templarios realizaron excavaciones secretas bajo el templo. Nadie sabe exactamente qué encontraron allí, pero los rumores no tardaron en propagarse. Algunos decían que habían desenterrado reliquias sagradas, como el Arca de la Alianza o el mismísimo Santo Grial. Lo que sea que descubrieran, cambió el destino de la orden para siempre. En menos de una década, los templarios pasaron de ser una pequeña milicia a convertirse en una de las organizaciones más poderosas de Europa. Fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 y, con la bendición del Papa, comenzaron a recibir donaciones de tierras, oro y privilegios que los elevaron a una posición sin precedentes. Pero, a medida que su poder crecía, también lo hacía el misterio que los rodeaba. Los templarios no eran solo guerreros. Se convirtieron en banqueros y custodios de grandes fortunas. Crearon el sistema bancario más avanzado de la época, permitiendo a los peregrinos depositar dinero en un lugar y retirarlo en otro, algo que hoy podríamos comparar con los bancos modernos. Pero, ¿fue esto suficiente para justificar su rápido ascenso? Algunos creen que su riqueza material no fue el único motivo de su poder. Algo más estaba en juego, algo que solo los miembros más cercanos al círculo interno de la orden conocían. Con el tiempo, los templarios adquirieron más que tierras y dinero. Controlaban castillos, fortalezas y rutas comerciales vitales. Su poder se extendió a lo largo de toda Europa, desde Jerusalén hasta Francia, Inglaterra, España y Portugal. Pero, al mismo tiempo que aumentaba su riqueza, también crecían sus enemigos. Los rumores sobre sus prácticas secretas comenzaron a circular. Se les acusaba de herejía, de adorar ídolos prohibidos y de realizar rituales oscuros. Se dice que uno de los posibles secretos más intrigantes de los templarios podría haber sido el Baphomet, una figura que a menudo se asocia con ritos ocultos y simbología esotérica. Durante los juicios contra los templarios, varios de los caballeros fueron torturados para confesar que adoraban a una misteriosa cabeza llamada Baphomet. Algunos dijeron que era una cabeza barbuda, otros mencionaron un ídolo o estatua, pero nadie pudo dar una descripción clara o consistente. Curiosamente, en siglos posteriores, esta figura fue reinterpretada por diferentes grupos ocultistas y artistas como un símbolo de conocimiento prohibido o sabiduría oculta. La mención de Baphomet ha alimentado la creencia de que los templarios estaban involucrados en prácticas secretas o que poseían conocimientos esotéricos que los ponían en conflicto con la Iglesia. Sin embargo, algunos historiadores creen que la palabra Baphomet era simplemente una corrupción del nombre Mahoma, Muhammad, en el contexto de las cruzadas, lo que sugeriría que estas confesiones fueron distorsionadas bajo tortura. A pesar de esto, la figura del Baphomet sigue siendo una de las imágenes más asociadas con los misterios templarios y sus supuestas conexiones con lo oculto. En este punto, surge una pregunta clave: ¿eran los templarios simplemente una orden religiosa y militar, o estaban involucrados en algo más? Algunos documentos antiguos sugieren que la orden había sido iniciada en antiguos conocimientos prohibidos, que solo los más altos rangos conocían.
Conocimientos que, si salían a la luz, habrían puesto en jaque no solo a la Iglesia, sino a los propios reyes. El declive y las teorías de los secretos perdidos. La riqueza y el poder que acumulaban pronto se convirtieron en su mayor enemigo. El rey Felipe IV de Francia, agobiado por las deudas que tenía con los templarios, comenzó a planear su destrucción. Y aquí, otra pregunta nos atormenta: ¿fue la orden eliminada por sus secretos o por su riqueza? En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó la captura de todos los templarios en Francia. La operación fue rápida y letal. Los caballeros fueron arrestados bajo acusaciones de herejía, idolatría y prácticas oscuras. Pero, cuando los soldados llegaron a las fortalezas templarias en busca del famoso tesoro de la orden, no encontraron nada. Ni oro, ni reliquias, ni documentos. Todo había desaparecido. El enigma del tesoro perdido de los templarios ha perdurado durante siglos. Algunas teorías sugieren que, sabiendo que su fin se acercaba, los caballeros más cercanos al gran maestre Jacques de Molay escondieron el tesoro en un lugar inaccesible. ¿Pero dónde? Algunos creen que fue llevado a Escocia, donde los templarios habrían encontrado refugio. Otros sugieren que los secretos de la orden están ocultos en las profundidades del Nuevo Mundo, en América, mucho antes de la llegada de Colón. Una de las teorías más fascinantes involucra a la capilla de Raslin, en Escocia. Este enigmático edificio, construido en el siglo XV, está lleno de simbolismos templarios. Algunos investigadores creen que sus muros ocultan un secreto ancestral, ya sea el Santo Grial, documentos secretos, o incluso una prueba tangible del linaje de Jesucristo. El fin de los templarios y su legado oculto. El último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314. Pero, antes de morir, se dice que lanzó una maldición contra el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. Curiosamente, ambos murieron poco tiempo después en circunstancias extrañas. ¿Coincidencia o el último acto de un hombre que sabía demasiado? Este oscuro episodio alimentó aún más la leyenda de los templarios y su supuesta conexión con fuerzas sobrenaturales. Aunque la orden fue oficialmente disuelta, su legado nunca desapareció. Los templarios han sido mencionados en cientos de teorías conspirativas, que los relacionan con sociedades secretas, como los masones, o con la custodia de conocimientos ancestrales que el mundo aún no está listo para descubrir. Pero, ¿es posible que los secretos que protegían aún sigan escondidos en algún lugar, esperando a ser encontrados? ¿Podría ser que los templarios, de alguna manera, sigan existiendo en las sombras, protegiendo lo que alguna vez juraron salvaguardar? El enigma sigue latente. A lo largo de los siglos, exploradores, historiadores y aventureros han buscado incansablemente las pistas que los templarios pudieron haber dejado detrás. Y aunque el tesoro físico nunca ha sido encontrado, muchos creen que el verdadero tesoro de los templarios no es oro o joyas, sino algo mucho más valioso: conocimiento. La historia de los caballeros templarios está llena de misterios no resueltos. Sus secretos perdidos, ocultos en las páginas de la historia, siguen despertando la curiosidad de quienes buscan respuestas. Tal vez, en algún lugar remoto, aún yacen ocultos los documentos, reliquias o conocimientos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Tal vez, algún día, alguien descubrirá la clave que los templarios ocultaron con tanto cuidado, y el mundo, finalmente, sabrá la verdad. Hasta entonces, la pregunta persiste: ¿qué secretos guardaban los caballeros templarios? Y lo más inquietante de todo, ¿realmente desaparecieron, o su legado sigue oculto entre nosotros, esperando el momento adecuado para ser revelado? Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Deja en los comentarios qué crees que ocultaban los templarios y si crees que esos secretos aún existen. Únete a nosotros en este viaje por los misterios de la historia. ¿Te atreves a seguir explorando lo oculto?